Listo, entonces vamos a continuar viendo ese subgénero de los evangelios que es la parábola. La parábola. ¿Cómo interpretar las parábolas? Antes de ver cada evangelio individual, vamos a hablar de esto, de cómo interpretar las parábolas, porque es un subgénero muy importante que ha recibido mucho debate también a lo largo de la historia. El evangelio completo no es una parábola, sino contiene parábolas. Entonces, como hemos visto, muchas veces en la literatura bíblica puede haber esa diversidad de géneros, ¿cierto? A veces un sermón en hechos y de ahí narrativas. Puede haber un discurso o relato. Puede ser narrativa y ley, narrativa y poema. Puede haber genealogías, puede haber muchos géneros, subgéneros puestos ahí en medio de un género mayor. En los evangelios sinópticos vemos muchas parábolas. No exclusivamente en los evangelios, porque incluso el Antiguo Testamento tiene algunas parábolas, pero en el Nuevo Testamento tenemos muchos. Tenemos Marcos, quien tiene 11, Mateo tiene 29 y Lucas tiene 36. Marcos solo tiene una parábola que no se encuentra en las otras. Mateo tiene 11 que son únicas a su evangelio y Lucas tiene 17 que son únicas a su evangelio. La palabra parábola o mashal normalmente se usa para indicar que es una parábola. Para entender las parábolas, hacemos esta pregunta. ¿Por qué Jesús usó las parábolas? Muchos dicen que Cristo relacionaba las cosas cotidianas con cosas del reino para que la gente entiende más claramente. Quiere dar una ilustración cotidiana, una ilustración como nosotros usaríamos en un sermón, una ilustración de la vida diaria de las personas para que entendieran un concepto más celestial. Esto es parte de la verdad, pero no es toda la verdad de lo que Cristo dice. Los discípulos hacen esta misma pregunta a Cristo y él dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquier que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, incluso, él hablaba en parábolas para cumplir profecía. Hay la profecía de Salmo 78, versículo 2, que dice, citado en Mateo 13, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En un sentido, vemos esa idea de que Dios daba esas parábolas, pero ¿por qué? Para cumplir las escrituras, pero ¿por qué? Pues Cristo dice, para revelar y para esconder a la misma vez. Para revelar a aquellos que tenían oídos para oír, a los que tenían ojos para ver, pero a aquellos que no, para esconderles aún más la verdad. Entonces la parábola sí es una ilustración cotidiana para hacer más clara una verdad celestial, para los que tienen oídos, para los que tienen ojos. Pero para los que confían en su propio entendimiento, son confundidos por lo sencillo, confundidos por la sencillez de su enseñanza. Viene, como dice a Nicodemo, si yo vengo hablando cosas terrenales
y no entiendes, ¿cómo vas a entender si hablo de cosas celestiales? Entonces, eso es como sirven las parábolas. Estoy hablando de las cosas que ustedes experimentan todos los días, pero aún así no entienden. Está aún más ese juicio sobre ellos. Eso es parte de un patrón en las escrituras. En las escrituras hemos hablado un poco de esto. En las escrituras, en el Antiguo Testamento, Israel empezaba con un acceso increíble a Dios en Sinaí, ¿cierto? Tenía acceso a escuchar y ver a Dios. Iban a escuchar la voz de Dios hablando directamente a ellos de ese monte. Pero por su pecado, por su temor, no podían. Entonces Dios les pone a Moisés. Le piden que Moisés se ponga sobre ellos. Entonces Dios, y de ahí un paso más lejos, Moisés. Y de Moisés y otros que no conocían a Dios tan cerca como él. Que no hablaban a Dios cara a cara como él. Y de ahí otros que hablan en símbolos, visiones, cosas un poco más difíciles como Daniel y como Zacarías, que tienen visiones y símbolos que son un poco difíciles de entender. Pero de ahí las escrituras profetizan que el Mesías va a hablar en dichos oscuros, misterios, parábolas. Y Cristo viene en esa trayectoria de declive, de acceso a la verdad de Dios. Va aumentando el contenido de la gloria de las cosas celestiales, pero para aquellos que no tienen el oído para oír, se va ocultando más y más, distanciándose más y más de la verdad. Y otro paso en eso es las lenguas, que son también parte de su juicio, en que Dios quita la palabra de los judíos que teniendo oídos no oyeron y les da a una nación produciendo los frutos de esa verdad. Entonces, es una idea de la necesidad de humildad al escuchar la verdad de las escrituras. Las parábolas se entienden por los humildes que no se acercan a la verdad confiando en su propia sabiduría, sino que buscan con fe en obediencia. También de la necesidad de obedecer la luz anterior, como los judíos dice que no tenían y por eso lo que tenían se les va a quitar. Pero aquellos que tienen les dará más. Entonces, tener lo que la palabra de Dios nos ha dado y ser fiel para que incluso las parábolas podamos entender también con la gracia del Señor. Entonces, tiene una función doble. Para los humildes y los obedientes, sí, es una buena ilustración sencilla de la verdad de los cielos, del reino. Pero por el otro lado, es algo misterioso que puede esconder la verdad de los orgullosos. Una parábola es un símil extendido, una metáfora que compara un aspecto espiritual con algo cotidiano. Una parábola propia tiene normalmente tiene un punto principal. Eso debería funcionar como nuestra regla general, aunque permitimos excepciones si el contexto lo exige. En cuanto a las parábolas, pocas son alegorías, aunque hay la posibilidad. Cristo mismo interpreta algunas como alegorías. La parábola del sembrador, la alegoría es esto significa esto. La semilla es la palabra. El sembrador es un predicador. Las piedras son esto. Las espinas son las preocupaciones de esta vida. Entonces está uno a uno. ¿Qué cosa? Dijo una alegoría. Ajá, de la puerta del pastor, de las ovejas, los lobos y los salariados. Sí, hay partes de la parábola donde la alegoría no necesariamente tenga un significado como quien abre la puerta. Ujú. Sí, ajá. O sea, hay que discernir cuáles son los detalles clave. Siempre ese es uno de los puntos siempre a veces siempre en las parábolas hay detalles que son esenciales a su significado y otros que son parte de la historia, partes del fondo, quizás otros detalles, pero es difícil hacer algo importante de cada detalle individual. Tenemos que discernir. Significado más allá de lo que el Señor dijo ahí, Ujú. sería
bien. Sí. Ujú. Sí, exactamente. Otros también como el trigo y la cizaña. También el campo es el mundo. El enemigo es el diablo. El dueño es el Señor. La semilla es los hijos de luz. La cizaña es los hijos de la serpiente. Es ese tipo de alegoría. Podemos interpretar esa parábola así porque Cristo nos da esa interpretación, nos ayuda. Pero en la mayoría de las parábolas, nuestra meta es encontrar la comparación más específica. A menos que tengamos evidencia clara, no debemos convertir una parábola en una alegoría. Entonces, ¿cómo podemos identificar ese punto principal de una parábola? Tenemos ciertas guías. En primer lugar, ¿cuál es el contexto? Muchas veces el autor nos da un breve relato del contexto inmediato de una parábola. Eso nos ayuda mucho a entender la ocasión en que Cristo dio esta parábola y el contexto en que el autor la mete nos ayuda a entender la intención del autor. ¿En qué otras historias están alrededor? ¿Qué otras parábolas están ahí? Por ejemplo, en Lucas 15, ¿cierto? Tenemos 3 parábolas que son casi todas iguales. De la oveja que se aparta, la mujer que pierde su moneda y el hijo pródigo. Son todos conectados. Entonces, eso es importante, ese contexto. También, ¿qué está sucediendo? ¿Está hablando a los fariseos, a los discípulos, a la multitud? Muchas veces eso también puede variar el sentido y el punto que quiere hacer. En general, hay 3 detalles que nos ayudan a identificar. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles son los personajes más importantes? ¿Quiénes son los personajes más importantes? Y algunos detalles que ayudan en esto son los que aparecen en la conclusión de la parábola. A veces la parábola termina con una conclusión y los personajes allí son los más importantes. Los que participan en un diálogo, en el discurso directo. Cuando una parábola tiene narrativa y diálogo, discurso, ese discurso nos señala una parte clave. Los que reciben más detalle, esa idea de proporción. Los que de quienes se narra más, son normalmente los más importantes. ¿Cuáles son los detalles más importantes? Muchas veces puede haber detalles que no cambian el significado, solo ayudan a meter la historia en un contexto cotidiano. Sin embargo, por ejemplo, la mujer que amasa la masa para poner la levadura. ¿Es un detalle significativo que sea una mujer? Probablemente no. Quizás uno podría estudiar, pero a primera vista, sin haberlo estudiado muy a fondo, diría que no. Pues no, normalmente en la cultura, ¿quién hace el pan? La mujer, ¿cierto? Eso normalmente así era en esa cultura. Entonces, por eso el detalle, no porque está hablando de algo más allá de eso. Siempre hay ciertos detalles que son importantes y claro. Por ejemplo, es importante que el hombre que ayudó al hombre golpeado en la calle, que él era samaritano. ¿Eso es importante? Sí, eso es muy importante, ¿cierto? Porque es algo que va en contra de la cultura. Es algo que era un golpe cultural a los oyentes originales. Quizás para nosotros no tanto, porque ¿quiénes son los samaritanos? Pero entender el contexto sí nos ayuda a decir, ok, ese detalle usó ese tipo de personaje a propósito. Sí, un guayaco. Normalmente son los guayacos. Ellos estaban en la historia también, pero lo dejaron ahí casi muerto. No, ahí fue. Una parábola no es un relato histórico. Por eso Jesús o un autor tiene más libertad en la selección de detalles que una parábola. A veces en la historia narrativa, aunque hemos hablado de que no es casi nunca simplemente porque sucedió, porque simplemente así fue. Esaú tenía pelo rojo simplemente porque así fue. Pero hay muchas cosas que simplemente así fueron, pero no relatas todas. Entonces, ¿por qué esto? Pero en una parábola es una invención.
Es algo de la imaginación, puramente. Entonces, puede inventar cualquier detalle que quisiera. Entonces, los detalles son muchas veces importantes o no, dependiendo del contexto. En cuarto lugar, hay un comentario sobre esta parábola. Muchas veces el autor o Jesús mismo nos da una explicación de una parábola, cual debe guiarnos. Jesús da una explicación extensa de las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña. Nos da una interpretación. Eso nos ayuda un montón, ¿cierto? Pero muchas veces el comentario puede ser más breve y sencillo. A veces el autor hace explícito la reacción que quiere. Por ejemplo, en Lucas 18, dice, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la siguiente parábola? Que oren sin cesar, que oren sin desmayar. Y versículo 9 dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, vemos esa idea, vemos la explicación, un comentario que nos da una guía para la interpretación. Llegamos ahí. Ya que nuestra meta es entender la intención del autor, es muy útil que muchas veces nos dio su intención. Hay dos ideas muy comunes que se hablan con respecto a las parábolas que son comunes en la enseñanza fundamentalista. Primero, las parábolas no pueden usarse para enseñar una doctrina. Es una idea muy común. Me acuerdo, yo, aprendiendo este principio cuando estaba recién empezando en una iglesia armeniana y bautista. Aunque tiene algo de verdad, es muy fácilmente mal interpretado. El punto verdadero es que no debemos usar una parábola como la base principal de una nueva doctrina, ni para enseñar una doctrina que no tenga base bíblica en otras partes, ni una doctrina ni para enseñar una doctrina en contra de otra doctrina más clara. Pero la Biblia no dice que las parábolas no tengan doctrina. Son didácticas, son enseñanzas doctrinales, didácticas sobre el reino, sobre la vida práctica. Sí, enseña mucha doctrina. Las parábolas pueden usarse como un argumento de apoyo para una doctrina. Y en nuestra exposición de ellas debemos buscar cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza de ese texto. La regla es que debemos interpretar las parábolas a la luz de la regla de fe, la regla de fe. Y se acuerdan cuando hablamos de Ireneo y los gnósticos, que ellos usaban las parábolas para inventar sus doctrinas falsas, ¿cierto? Usaban esas alegorías y parábolas para encontrar misterios secretos y defender su enseñanza falsa. Entonces, por eso, Ireneo dice, no, eso va en contra de la enseñanza clara de todas las escrituras. Entonces, la regla de la fe nos guía. Entonces, en ese sentido, no enseña doctrina para no caer como los gnósticos. Pero no es que no tenga doctrina en sí, sino esa doctrina tiene que comprobarse con la regla de la fe, con la enseñanza más clara de otros pasajes. En segundo lugar, muchos creen que las parábolas no pueden contener nombres. Ahí llegamos a Lucas 16. La palabra clave aquí es el de Dives y Lázaro. Dives es latín para rico. Y muchos autores hablan de Dives y Lázaro, perdón. Y simplemente es el hombre rico, que en griego no es nombre, ni en latín, realmente. Esa regla, ya que se usa de esa manera, es inductiva y descriptiva y no es prescriptiva. Si comparamos las parábolas, vamos a ver que casi nunca se usan nombres de los personajes. Pero al concluir de esto, que una parábola no puede contener nombres, es una falacia. Simplemente porque la mayoría no significa que no puede. No. La evidencia que se considera ya presupone su conclusión también. En un sentido, ya se acercan a esa parábola como una historia y no una parábola. Y por eso no es parte. Porque si se considera como parábola, como el texto lo presenta, entonces
Por lo menos una parábola sí usa nombres de sus personajes. Si nos abrimos a la posibilidad de que este relato sea una parábola, entonces no tendríamos una base para afirmar esto como regla. Pero la regla que ya presupone que ese relato no sea una parábola. Sin embargo, del contexto y problemas teológicos como un hombre viendo desde el infierno al cielo y la pregunta de Abraham y su seno, si es literal y todo eso, que se presenten con su interpretación literal y su semejanza en todos los otros sentidos con otras parábolas, este cuento parece ser una parábola. Sin embargo, desafortunadamente, algunos han alegado que este cuento es una parábola para poder negar la enseñanza sobre el infierno, por ejemplo. Pero eso es una verdad que la parábola sí enseña. Y enseña de acuerdo con mucha otra enseñanza en las Escrituras. Esa es la parte clave. Esa enseñanza de un infierno eterno en esta parábola es comprobada por muchos otros pasajes claros también. No simplemente en una parábola, pero también en otro. Y eso nos ayuda. Esa es la regla de la fe. Es decir, que es una parábola no es un argumento en contra de su enseñanza. Solo es buscar entenderlo y su género apropiadamente. Entonces, decir que es una parábola no significa que no crea en el infierno. Entonces, no, Cristo está relatando una parábola y incluso sí habla del infierno, pero incluso eso no es su punto principal. Eso no es el punto principal, enseñar que hay un infierno, aunque sí es algo que enseña, es algo necesariamente que inferimos de eso y también que comprobamos con muchos otros textos. Entonces, ese texto muchas veces surge en las cuestiones sobre la parábola. Yo creo que sí es una parábola, que debe interpretarse así. Para ver algunos más detalles de cómo interpretar las parábolas, quiero darles algunos de los consejos de Benjamin Keach. Benjamin Keach define una parábola de esa manera. Una parábola no significa más que una similitud, lo cual sirve para usar cosas naturales de manera de alusión o comparación, a fin de abrir cosas espirituales de manera más apropiada para nuestros entendimientos. Niega que sea una metáfora extendida o alegoría, sino son una similitud o comparación por la cual cierto asunto o cosa es fingida y contada como si realmente ocurriera, y así es comparado con algo espiritual o es acomodado para significarlo. Para él, cada parábola tiene dos partes, la letra y el espíritu. Tiene la similitud en sí, el vehículo, y tiene el tenor, lo que está comparado. La aplicación de esa cosa, la cual es la médula, el centro o sentido místico de la parábola. Tiene la similitud en sí y la esencia de lo que enseña. En cuanto a los varios tipos de parábolas, Keach los divide en tres. Hay parábolas que salen de cosas comunes y cosas que pasan regularmente, como poner levadura en pan. Otras que representan un evento hipotético, pero muy posible, como el buen samaritano. Como un dueño de una casa saliendo y dejando su viña a cargo de otros. O como una mujer que pierde una moneda. O un pastor que pierde una oveja. Son eventos, una pequeña narrativa que sucede en la vida. Y hay otras que son imaginativas completamente, como un consejo de árboles en Jotam, en Jueces. Para interpretar una parábola necesitamos tres cosas. Tenemos la raíz, la corteza o tronco y el fruto. Ahora sí. Chapiña. Raíz y fruto. Usamos una parábola para interpretar las parábolas. La raíz es el enfoque o fin principal de la parábola. Fin principal. La corteza es la similitud o el aspecto terrenal que se usa para comparar. Un aspecto clave aquí es determinar cuáles son los detalles clave y los que son secundarios, como hablamos. Esa determinación fluye de la raíz. Es la raíz que nos ayuda a discernir entre los detalles.
La fruta es el tema o la realidad espiritual que está siendo explicada a través de la similitud. Entonces tenemos el fin que quiere alcanzar, lo que usa para comparar y lo que está ilustrando. Luego expresa algunas ideas que ayuden en la interpretación de una parábola. Primero dice, en las parábolas, si queremos entender la mente de Dios en ellas, debemos siempre tomar cuidado del diseño primario o enfoque de ellas, o para dónde apunte la historia sagrada, o cuál es lo que Jesús principalmente diseña en ella. Es importante ver el contexto de la parábola y el propósito por el cual Cristo o un autor lo da. Esto es importante porque a veces ciertas acciones injustas sirven para hacer el punto, sin dar una justificación para el pecado. Por ejemplo, Dios es un juez injusto en una parábola, en Lucas 18. Un siervo injusto es usado para ser un ejemplo para lo que los cristianos deben hacer. Otro ejemplo es Cristo, quien es un ladrón en la noche, en otra parábola. Entonces es importante ver los aspectos de la idea terrenal y los aspectos de la idea espiritual que se comparan. A veces una parábola puede tener un punto principal y algunos secundarios que deben tenerse en cuenta. Entonces, volviendo a eso, pensando de Dios como el juez injusto en una parábola. ¿Por qué hacer eso? Pensando en ese específico, en Lucas 18, en la mujer, en la viuda que va buscando vindicación, buscando su justicia. ¿Por qué? Para enfatizar que Es un complemento literario. Porque ¿qué dice Cristo? si Si incluso este juez injusto le reivindica, ¿cuánto más tu Padre Celestial? O la historia de los padres, ¿cierto? Si tú, siendo malo, sabes dar buenas dádivas, ¿cuánto más tu Padre? Entonces, a veces usa esa comparación para hacer ese tipo de complemento literario. Si es así con los hombres, ¿cuánto más con Dios, quien es sumamente bueno? Entonces, a veces eso puede ser útil. Al tener el punto principal en cuenta, eso ayuda a ver cuáles son los detalles más importantes y los subordinados. Como Keach dice, pues aunque hay cosas que son principalmente del fin de la parábola y otras que no se expresan, sino que solo sirven para enriquecer y embellecer la parábola, sin embargo, al examinar las cosas principales, no debemos descuidar las otras. Como en el estudio de la ley, así de una parábola. Debemos hacer las cosas de mayor importancia, las principales de nuestro trabajo y aplicación. Pero no debemos descuidar o dejar fuera las de menor importancia. Entonces, está diciendo que a veces una parábola puede tener un punto principal. Por ejemplo, la mujer buscando vindicación del juez. ¿Cuál es el punto principal? Orar, ¿cierto? Ese es el contexto. Orar sin cesar, sin desmayar. Pero también sería una buena aplicación si yo estoy en un cargo de autoridad, el hacer justicia y buscar ser rápido al hacer justicia. Sí, puede ser una aplicación genuina. Porque eso es algo que está ilustrando incluso la naturaleza de Dios en la parábola. Pero ¿voy a hacer eso el punto principal de mi enseñanza sobre esa parábola? No, porque el punto principal en el texto es orar, la oración. Entonces ven cómo eso puede funcionar. Se me ocurrió otro ejemplo de eso. Otro es pensando del Cristo como el buen pastor quien busca a la oveja perdida. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esa parábola? Sí, es uno, ilustrar lo que Cristo está haciendo. Viene para redimir a los perdidos. Está enseñándonos acerca de Cristo. También, en ese contexto de regocijarnos en el arrepentimiento, también es parte de eso, que debemos ser como los amigos
que se regocijen al ver a alguien restaurado, ver a un pecador arrepentido. Eso parece ser parte de la idea, porque en Lucas 15 va en contra de los fariseos que están diciendo, ¿por qué estás pasando tanto tiempo con pecadores? En vez de regocijarse que pecadores están hablando de la ley, están hablando de obedecer al Señor, están pensando del Señor cuando antes estaban metidos en las cosas del mundo. Entonces, parte del punto. Pero aplicar eso a ser un buen pastor en la iglesia es una aplicación legítima. Sí, sí, puede ser, ¿cierto? Que los pastores debemos imitar a Cristo, quien es el príncipe de los pastores. Pero no es el punto principal, pero ilustrar cómo es el cuidado de Cristo para con sus ovejas. Sí pueden guiar a pastores en el cuidado de sus ovejas. Entonces puede ser una aplicación, pero debemos tener una proporción apropiada. Podemos hablar de eso, pero no debe ser esto el punto principal de nuestra enseñanza, porque no es el punto principal de la parábola. Ven ese punto. Dice Keach que como una espada que puede tener, ¿qué necesita una espada para ser una espada? Realmente necesita dos cosas, ¿cierto? Necesita algo que agarrar y algo que corta, un filo. Necesita esas dos cosas. Sin eso no puede cumplir su propósito. Pero, ¿por qué tantos tienen sus decoraciones, sus joyitas ahí puestas, oro y todo? Esas son cosas que decoran, que adornan, pero no son necesarias para el cumplimiento de la función. Así distingue entre los detalles que llevan el filo, que llevan el corte, y otros que embellecen, que forman parte de la hermosura literaria del libro, o ayudan a ponerlo en su contexto. Para encontrar ese enfoque o la raíz de la parábola, podemos ver algunas pistas en el contexto. Hay veces una explicación de la parábola. Otras veces hay un prefacio que da el contexto o ocasión de la parábola. O puede haber una conclusión que resume o especifica el punto principal. Las parábolas pueden ser doctrinales o didácticas. Pueden ser incluso proféticas, como la de las 10 vírgenes. Es importante mantener la distinción entre el sentido y la aplicación. Siguiendo la distinción que hemos visto en otros puritanos que negaban el cuádruple sentido, hablan de un solo sentido, pero con una multitud de aplicaciones, como acabo de ilustrar. Otra herramienta importante en el estudio de parábolas es el estudio de contexto histórico de las parábolas. ¿Dónde ocurre? Keach lista 4 beneficios de las parábolas. También. Uno, nos ayudan a recordar la enseñanza de Cristo. Son imágenes muchas veces impactantes, ¿cierto? El buen samaritano es una historia conocida por todos en el mundo, por lo menos indirectamente, porque tenemos muchos lugares de caridad y todo que llevan ese nombre, ¿cierto? Pero esa historia ha impactado mucho de la cultura moderna. Por eso es algo muy impactante, la imagen que pinta. Entonces nos enseña algo y lo plasma en nuestras memorias también. También nos lleva a pensar, a meditar. Nos ayuda a meditar en esas historias, meditar en nuestras vidas también. Sirven para despertar nuestra conciencia y nuestros afectos también. Cuando pensamos del dolor del infierno, del dolor de los cielos. Cuando pensamos de alguien encontrando un tesoro en el campo. Y pensamos, oh, wow, qué increíble sería eso. Pues eso es lo que experimento cuando encuentro el reino de los cielos. Qué increíble. Cuando explicados bien, sí sirven para instruir a los débiles en verdades gloriosas. Otra utilidad de las parábolas, que es muy interesante, es que nos puede dar una perspectiva celestial de las cosas cotidianas. Entonces, ahora, cuando mi esposa hace pan, está amasando pan, uno puede pensar de la parábola del reino de los cielos. Cuando uno está en el campo, está sembrando, piensa de la parábola. Cuando está allí delante de una corte y ve alguien ahí buscando justicia, buscando la corte, pensamos de esta parábola. Entonces hay las parábolas que han conectado la vida normal, pero también forman parte de nuestra cosmovisión.
vemos el mundo ahora en términos espirituales. Vemos el mundo lleno de lecciones para nosotros, tanto para las que Cristo ya nos ha dado, como también para la vida de sabiduría, de ver cosas espirituales, ver actitud espiritual en toda la vida. Como incluso Santiago habla de la paciencia del sembrador, que tiene que aguardar y ser paciente. No puede sembrar un día y de ahí quitar las semillas al próximo día cuando ya no tiene fruta, porque toma tiempo, ¿cierto? Tienes que regar, tienes que esperar. Entonces usa eso como un patrón de cómo los cristianos deben soportar pruebas y dificultades. Deben ser pacientes aguardando la cosecha final de la gloria. Entonces, ese tipo de actitud forma una cosmovisión, una manera de ver el mundo como un lugar para aprendizaje, un lugar para ver a Cristo y su reino en todas las cosas. Para terminar, otro ejemplo clásico bien discutido es la historia del buen samaritano. Esa historia he mencionado mucho en esta clase, pero es una parábola muy importante y muy gloriosa. En la historia ha sido común interpretar esa parábola de una manera alegórica. Aunque Calvino y otros rechazaron tal interpretación debido a su uso por los pelagianos o semipelagianos, quienes trataban de afirmar que el hombre no está completamente muerto en sus pecados, solo medio muerto. Sin embargo, siguiendo su primer principio, Keach busca en el contexto para ver la razón principal por la cual Cristo contó la parábola. Muchos de hoy usan esto como el ejemplo clásico de los extremos de la alegorización. Y sobre todo algunos como Agustín y otros vieron las dos monedas que pone ahí son los dos sacramentos y hay muchos detalles así que van al extremo en algunos autores. Pero creo que es más que simplemente responder la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Muchos ven en el contexto inmediato, es decir, el versículo anterior, la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo está ilustrando quién es tu prójimo. En un entendido, entonces, la lección es ayudar a los que están en necesidad. ¿Cierto? ¿Ves a alguien en necesidad? Ayúdalo. Incluso los samaritanos hacen eso. Ese es en un sentido el golpe cultural. Incluso un samaritano hace eso cuando los líderes no lo hacen. Pero Keach señala que eso no es una vista suficiente al contexto del pasaje. Porque el contexto no empieza en versículo 29 de Lucas 10, sino anteriormente en 25. Y aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Keach dice, tenemos en versículo 25 un abogado de pie con gran confianza alegando su justificación por la ley, creyéndose una persona justa que no necesitaba de nada. Esta parece ser la ocasión de esta parábola. También aquí nuestro Señor se esfuerza por convencernos del estado y condición miserable de todos los hombres por naturaleza y del mal del pecado, que yo concibo fue un designio de Él también. Asimismo, para mostrar que ni la ley, ni sacerdote levita, ni los sacrificios legales podrían aliviar o ayudar a cualquier pecador miserable y deshecho. Entonces, la parábola no sirve simplemente para responder la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero a la luz del contexto más amplio del pasaje, uno, porque está hablando en el contexto de cómo ser salvo, de cómo obtener la vida eterna. Entonces es interesante que usa esas categorías de personas, de los levitas, de los sacerdotes, del fariseo, que viene y se acerca y pasa y simplemente deja al hombre muerto, deja al hombre para morir. Entonces, debido a eso, Keach enseña
que sí está enseñando cómo tratar a otros. Sí, eso es parte del punto. Es responder la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero también está mostrando, presentándose a sí mismo como el buen samaritano. Quien él, en contraste con el levita, el fariseo y el sistema legal, que deja al hombre en su condición. Él, como el buen samaritano, vino y él sana. Y él trae vida al hombre dejado para morir por el pecado. Entonces, creo que hay mucho a favor de este tipo de interpretación. Uno, entender que el contexto siempre es más que un paso, un versículo antes y un versículo después. Es entender un poco más ampliamente. Y parece ser una ilustración por algo muy parecido a lo que luego Cristo va a identificar como su propia enseñanza, su propia misión. Vino a buscar lo que está perdido, ¿no? Buscar el perdido, buscar renovar, traer vida a los desechados, los marginalizados, los que son dejados para morir, los que son rechazados por los fariseos y los sacerdotes. Pero Cristo viene y Él trae verdadera ayuda y salvación. Y es algo interesante porque no simplemente ilustra el cumplimiento de la ley a nosotros en cómo encontrar nuestro prójimo, a través de ver a Cristo como aquel que cumple la ley perfectamente, quien hace lo que los fariseos y los levitas no pudieron hacer. Sí, sí paga por él se encarga de todo el cuidado de la persona. Entonces, con esto, mis hermanos, cerramos esta breve clase sobre cómo interpretar las parábolas. Incluso teológicamente.